culturas que llegar a concebir que el vacío puede y debe ser reemplazado por un grafismo que tenga precisamente este significado constituye un último grado de abstracción. Los matemáticos babilonios, si tenían que distinguir entre 3106 y 316, lo hacían por la lógica de lo que estaban hablando. Parece difícil, sin embargo, aún hoy lo hacemos continuamente. Si te preguntan cuánto vale un producto cualquiera y dices 2.50, todos entienden que son un par de bolívares y medio. Pero si te hacen esa misma pregunta para un viaje a Europa y contestas 2.50, todos entienden que te estás refiriendo a 2.500 bolívares o dólares. Esta técnica permitió a culturas con tanto talento como la romana y la egipcia a sobrevivir sin el número 0. Los babilonios tuvieron un conjunto de primitivos signitos con forma de diminutos acentos o cuñas que se utilizaban entre otros dos números. Por ejemplo, el número 2018 se escribía 2 cuñitas, 18, más o menos un 0 posicional. Casi todas las culturas antiguas, cuando tenían que poner 207, escribían 100, 100, 5, 1, 1, que en números romanos es C, C, B pequeña, I. Pero todo se complica infinitamente si en lugar de contar cantidades pequeñas, como decenas o centenas, cuentas números cósmicos, como miles de millones. Hasta el año 876 no existe una constancia escrita de este signo, con la misma forma actual. Seguiremos este tema en otra oportunidad. RCR presentó Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado número 18804. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thais Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos bienvenidos a Buen Provecho. Yo preguntaba ayer en Twitter si antes de que terminara la semana podíamos vivir un acto tan bochornoso como el que protagonizó la Asamblea Nacional cuando su agenda decidieron diferir para otro día una petición de la fracción 16J para declarar persona no grata al señor Rodríguez Zapatero. Desde que comenzaron los diálogos, las negociaciones o como quieran llamarlos, yo escribí varios artículos. En el primer artículo
le decía a Venezuela, al país, y alertaba a la dirigencia política que se disponía a sentarse a dialogar con el régimen o a negociar, que el señor Rodríguez Zapatero era el representante de Nicolás Maduro en esas mesas de negociaciones. De eso hace ya varios años. Toda Venezuela sabe a qué se dedica. Toda Venezuela sabe, o por lo menos la Venezuela decente, la Venezuela que cree en los valores democráticos y los practica. ¿A qué viene Rodríguez Zapatero? ¿Quién es en toda esta ecuación? ¿A qué juega? La verdad es que ayer me sorprendía, porque pareciera que eso no era importante. No sé si es que para la Asamblea Nacional su rol protagónico no ha sido suficientemente entendido y comprendido. No sé si para la Asamblea Nacional todavía Rodríguez Zapatero es una persona en quien confiar. No sé si alguien de esa Asamblea Nacional le debe algo. Por nuestra parte, nosotros los venezolanos no le debemos nada. Y como los parlamentarios que están en la Asamblea Nacional son nuestros representantes, es decir, son nuestra voz, son nuestros oídos, porque nosotros los pusimos allí, pues yo quiero hacerles un reclamo. Un reclamo porque son tiempos para tener un sentido de la moral y de la ética, que solamente ellos pueden demostrárselo al país. Sin la moral y sin la ética necesarias en estas horas aciagas de la República, no podemos transitar ningún camino hacia la democracia. No había terminado el día y nos acostábamos indignados. ¿Estamos indignados? Anoche recordé a un personaje famoso, respetable, Stephen Hessel. Pocos meses antes de morir escribió un libro que lo tituló Indignaos. Nosotros pues conjugamos esos verbos, ¿no? Indignaos. Traducido al coloquio, indígnense. ¿Quién es Hessel? Hessel era el último hombre vivo de aquel grupo de hombres y mujeres que redactaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que le entregaron a la humanidad un documento, una carta, un escrito compuesto de normas de convivencia. Quienes se adhieren a esas normas de convivencia se supone que son los países, los estados y los pueblos civilizados. Los pueblos que no son civilizados no tienen marco legal nacional, y si lo tienen, lo violan, y esos pueblos les importa muy poco que sean violados. Si no respetan el nacional, pues mucho más van a respetar. Y respetar el internacional y todo ese marco de leyes que nos rigen a todos, donde están nuestros derechos y también nuestros deberes como ciudadanos del mundo. Anoche ocurrió un evento que debería tener indignada a la Venezuela decente, a la Venezuela que cree en la Constitución, en las leyes, en su respeto y las respetan. Lo que ocurrió anoche con María Corina Machado es un evento vergonzoso, uno más de tantos. Quien no se haya indignado se acostumbró a la barbarie. Quien no haya levantado su voz en las redes sociales, que son los únicos espacios que nos quedan para expresarnos libremente por ahora, aprendió a vivir con los bárbaros. Quien haya pensado que es un hecho más y que debe tomarse como algo normal, pues no está listo para vivir en democracia. Porque en democracia todo hecho que conmocione a la ciudadanía indigna a la gente, y la gente no necesita convocatoria para expresar su indignación. Si no hubo indignación, si no la hay, pues entonces hay un pueblo acostumbrado a lo peor. Y lo peor es lo que vive Venezuela hoy. Ustedes podrán tener carro, casa, trabajo y comida, pero mientras no tengan un país, no tienen nada. Hoy no hay país. Hoy hay un territorio poblado,
sin normas y sin leyes, sin reglamentos, sin poderes públicos, sin instituciones, sin justicia, sin Estado de Derecho, sin separación de poderes, sin gobierno, porque los gobiernos gobiernan para todos, protegen a la ciudadanía. Hoy Venezuela está patas arriba y cada día nos ponen a prueba. Depende de usted, solamente de usted, levantarse del diván y decir: yo no aguanto más, estoy indignado. Y les voy a decir algo para finalizar. La indignación es un antídoto contra la desesperanza. Bueno, amigos, hoy vamos a conversar sobre un tema que ya pues queda poco del tema, porque queda poco también de la empresa que distribuía, manufacturaba, producía el tema del que vamos a hablar. Vamos a hablar del petróleo de Venezuela. Y los venezolanos viven del petróleo, porque Venezuela no produce, no ahora, desde antes, ni un tornillo. Y yo no sé hasta qué punto los venezolanos sepan qué es el petróleo, cómo se procesa, qué tipo de petróleo tenemos los venezolanos, cuánto cuesta, por qué tenemos refinerías en el exterior, cuántas refinerías quedan, qué es Citgo, cómo está PDVSA hoy. Y a mí me preocupa que un bien del Estado, y si es del Estado, es de todos los venezolanos, no sea un tema ni de conversación, ni sea un asunto de indignación del pueblo de Venezuela. Y el pueblo somos todos. Vamos a empezar con esa división que hizo Hugo Chávez Frías y que parece que caló muy bien del lado de la oposición. Hoy vamos a hablar con el profesor y economista Alexander Guerrero, quien ha venido a lo largo de sus participaciones acá en Buen Provecho, aclarando, advirtiendo. El profesor Guerrero no le pone adornos a la situación real de Venezuela a nivel económico, político y lo que vamos a hablar hoy, al tema petrolero. Ha advertido y sus advertencias se han cumplido. Ha dicho las cosas y luego han salido, no aquí adentro, pero han salido afuera. Nos ha dicho que vivimos en un estado fallido y nos ha explicado por qué es un estado fallido y meses después el mundo califica a Venezuela como un estado fallido. Lo hemos traído hoy con nosotros, ya está en línea, porque hoy en su cuenta de Twitter, en su TL, tiene un hilo interesantísimo donde hace la descripción de qué es PDVSA hoy, qué queda de esa empresa millonaria. Y lo peor de todo, ¿qué va a pasar con esa empresa si aquí en este país ocurre lo que todos los demócratas deseamos? Un rompimiento, una transición y la instauración de una democracia. Bienvenido, profesor Alexander Guerrero, buen provecho. Caramba, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahí? No, gracias por la presentación, ¿no? Está, por cierto, muy bueno tu editorial, me gustó. Gracias. Fuerte, ¿no? Fuerte. Sí. Es realmente el final fue buenísimo, ¿no? Gracias. Sobre la desesperanza y la indignación. Sí, porque es que pasan cosas terribles, Alexander, sí, terribles, y pareciera que pasan, que eso pasa todos los días, o lo comparan con que han pasado cosas peores. Y entonces eso es terrible porque estamos educando entonces a ¿qué? Una sociedad para que diga que se indigne cuando, o es que la indignación es algo completamente ajeno a los valores del ser humano. Yo quisiera preguntarte, antes de entrar a nuestro tema, que es el petróleo, ¿qué opinión te merece ese atentado que anoche sufrió María Corina Machado? Terrible porque además de ser una dama, requiere un grado de respeto adicional, más en la política. Hay una orden de golpearla como de lugar, porque es la única voz que queda en el mercado político frente al gobierno. El resto de los políticos que se llamaron de oposición desaparecieron. Los que no están en el exilio están exiliados dentro de Venezuela y no aparecen en ningún lado. Y ella es la única persona que se mantiene con ese nivel de
con esa virtud de estar presente, de dar la vuelta por Venezuela una y otra vez y dar la lucha en la calle con muchísima valentía. Realmente es una gran cobardía y esa cobardía viene desde Maduro hacia abajo porque esos asaltantes o esas tropas de criminales del gobierno tienen una agenda entre el gobierno y los cubanos, pues manejan esa agenda de violencia porque es la única forma que conocen cómo poder dominar a la gente, ¿no? Y así hicieron con el país completo, así llevarlo a punto tal de que el país prácticamente lo ve todo haciendo colas. O sea, no hay posibilidad de dedicarse a ponerse el gobierno porque las colas toman el tiempo de la gente, el tiempo útil, que es importante para que la gente pues lo utilice en eso, en indignarse y actuar políticamente. Eso que tú decías en tu editorial. Pero es terrible. ¿Por qué, en el caso de los hombres de Venezuela, por qué no ven en María Corina Machado y en la golpiza que recibió ella y su equipo? Además, un equipo, son los muchachos que vienen para acá todos los martes, Alexander. Es Claudia, su jefa de prensa, una niña preparada, una niña trabajadora, competente, una profesional en todo el sentido de la palabra, más allá de su belleza, porque además es muy linda. ¿Por qué tiene que recibir una niña, porque trabaja con una líder político, una golpiza por parte de estos salvajes, de estas bestias? Y además la burla y el cinismo. ¿Por qué los hombres de Venezuela no ven en María Corina Machado y en su equipo de mujeres atacadas anoche a sus madres, a sus hermanas y a sus hijas? ¿Eso no sería suficiente para indignarse, Alexander? Por supuesto, pero bajo el ejemplo de la clase política que uno tanto lo critica, es eso, debiera el país todo en pleno, pero la dirigencia política fundamentalmente es la que tiene que dar el paso al frente y salir a defenderla. Además de mujer, pues un político de mucha calidad, comparándolo con la masa de políticos venezolanos, realmente patética. Es decir, esa distancia, yo lo llamo una especie de distancia intelectual, pero también esa comprensión de la realidad venezolana es la que tiene a María Corina en la calle y enfrentando esta cosa que tuvo que enfrentar anoche, el crimen político. Sí, vamos a ir a una pausa y luego al regreso vamos a hablar del tema, pero antes de terminar quiero dejar esta reflexión para nuestra audiencia, Alexander. Ayer se reportaron unos artefactos, la aparición de artefactos explosivos en las casas del expresidente Clinton. De inmediato Donald Trump levantó su voz y expresó su repudio ante ese hecho. Dejo esta reflexión porque de todo lo que está pasando aquí en Venezuela, todo, absolutamente todo, debe ser para nosotros los venezolanos un aprendizaje. Comparar, permanentemente comparar para ver si te dejan de llamar a esto gobierno. Vamos a una pausa, amigos. Al regreso vamos a hablar de PDVSA. ¿Murió PDVSA? Tenemos como invitado al profesor Alexander Guerrero. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. CAESPOR es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAESPOR realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caespor.net, correo info@caespor.net, teléfono 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este y todos los domingos, conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias,
todos los domingos a las 9 de la mañana. Historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @rcr750. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Les recuerdo que tenemos como invitado al profesor y economista Alexander Guerrero. Vamos a hablar de PDVSA. En su cuenta de Twitter, en su TL, hay un hilo que les recomiendo, donde comienza con el primer tweet, se los voy a leer. PDVSA ha muerto. El Estado obeso mórbido se tragó en medio de grandes ineficiencias como productor y un comportamiento operativo e institucional natural para un monopolio estatal, fuera de mercado, corrupto, inacontable, no transparente, legitimando dinero y narco y etcétera. Yo preparo mi cuaderno, mi lápiz, les recomiendo que hagan lo mismo porque vamos a recibir una clase magistral de parte del profesor Alexander Guerrero y eso pocas veces no es fácil. Yo creo que solamente en este programa tenemos el honor de recibir al profesor Guerrero. Alexander, ¿cómo explicas este tuit? ¿Está muerta sí, PDVSA? En un país con reglas de juego y con instituciones firmes, con respeto de los contratos, de la propiedad privada, de las libertades básicas del individuo, del ciudadano, con instituciones, como tú lo decías, con gobiernos que tengan contrapesos políticos institucionales. PDVSA debió haber sido llevada a la quiebra hace un rato ya, por lo menos hace 4 o 5 años. PDVSA deja una deuda, o tiene una deuda que supera 1.5 veces el PIB venezolano. Es decir, todo lo que el país produce, el bodeguero más chiquito, inclusive hasta lo que pudiera estar produciendo PDVSA hoy, todo sumado es menor que la deuda de PDVSA. Su producción es tan baja que no paga los intereses ni la deuda. De hecho, PDVSA está en default, está en cesación de pago. Está quebrada. Sigue los pasos de una empresa indonesia en un país donde había una empresa similar a esta, llamada Pertamina, que hizo exactamente, o hizo primero de lo que está haciendo PDVSA ahora, rumbo a la quiebra. Ahora surge una idea dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, esa, que es ilegal y que es inconstitucional, sacarle los activos de PDVSA, activos que están todos destruidos, porque hay activos que son garantía prendaria de préstamos que tiene PDVSA, en el caso de Citgo, pero también está demandada por empresas petroleras a las cuales PDVSA les debe, porque simplemente no les respetó los contratos y se permitió la expropiación del proyecto que en los petróleos extrapesados tenía Conoco. Es decir, al final la deuda de PDVSA se incrementa en el tiempo porque las tasas de interés van castigando a quien no paga. Y eso lo estamos pagando hoy con hiperinflación, porque el ingreso petrolero ha caído a niveles ínfimos, prácticamente entre 2 a 5 mil millones de dólares anuales, con los cuales no se compra la arepa para que los venezolanos coman. Es decir, cuando quiebra la industria, quiebra PDVSA, quiebra el país. Te quiero interrumpir aquí. Te quiero interrumpir aquí porque has dicho algo gravísimo. Quiebra el país. Un país que vive de PDVSA. Un país que vive de ese dinero. Cuando PDVSA quiebra y quiebra el país, ¿cuál es el resultado de eso? Hambre absoluta, Alexander, para toda Venezuela. Lo que estamos viviendo y bueno, se ha venido empeorando desde más o menos hace 5 años. Que la hiperinflación, cuando hablábamos de la hiperinflación hace 5 años, muy poca gente creía. Es decir, yo lo alertaba en términos de que esto nos iba a traer hambre, porque la hiperinflación no es otra cosa que comerse el valor o el poder adquisitivo de la moneda a un nivel
con tanta violencia que no hay forma de imprimir para alcanzar el nivel de precios que se genera en la sociedad diariamente. Es decir, eso ocurre con la empresa que es del Estado, que producía petróleo y el ingreso iba al Estado. Un solo número. En el año 2011, el ingreso petrolero al gobierno, estimado en el presupuesto que ellos publicaron, ya no se publica presupuesto, por cierto, porque no quiere decir cuánto es el ingreso. Hablan cuánto es el gasto. Y te voy a dar el número para que tú veas la dimensión de ruina a la cual se ha llevado la industria petrolera. El problema de PDVSA per se es poco comparado con el problema de la industria petrolera nacional. Hasta el punto de que estamos en una etapa a la cual me gusta llamar pospetrolera. Porque el petróleo que abunda es petróleo extrapesado y contaminante que el mercado no quiere. Y que el costo de producirlo es tan elevado que lo que está allí en el subsuelo, en la faja del Orinoco, probablemente no salga nunca. Y se quede allí, su valor intrínseco y su precio simplemente es cero hoy, como será mañana. Pero fíjate lo siguiente, el número que te quería dar. En el año 2011 ese presupuesto daba el 60% del presupuesto, del 65% del presupuesto de Venezuela en ese año, 2011, era ingreso petrolero. Hoy es cero. Pero además PDVSA tiene que pagar intereses y pagar deuda, no la paga porque no tiene. ¿Qué sentido tiene mantenerla abierta? Ellos se han hecho la pregunta al gobierno. Y entonces en la Asamblea Nacional Constituyente nace el proyecto, esa asamblea inconstitucional, de crear una nueva empresa y traspasarle los activos que tiene esa empresa. Los activos serían las refinerías, los tubos, los barcos, los puertos. Pero eso también está destruido. Hay refinerías en Venezuela, el parque para refinar en Venezuela hasta 1.100, 1.200, a 1.200.000, 1.200.000 barriles diarios. Sin embargo, se está refinando lo que hoy vemos en las calles de Venezuela, la gente haciendo colas para comprar gasolina. Es decir, la situación es de ruina de la industria petrolera, por supuesto de la empresa. Pero la empresa la compraría a alguien, pero ellos mismos que la han destruido prefieren simplemente transferirle esos activos a otros, pero no le transfieren las deudas. No tendrán vida en ningún tribunal en el mundo. Tengo la impresión de que la empresa que van a sustituir a PDVSA va a ser una empresa que va a hacer únicamente operaciones petroleras con Rusia, con Irán y con China. Y con ellos mismos aquí adentro. Por supuesto. Ajá. Y con ellos mismos raspando la olla. Así es. Que lo ves a diario. Entonces, podemos decirlo sin que nos quede nada por dentro, sin estar exagerando, de que hemos perdido la industria petrolera. Ahora, quiero preguntarte. Y la recuperación es muy compleja, porque tienes que convencer al mundo a que venga a invertir a Venezuela. En adelante, producir petróleo no le dejará nada al fisco, ni siquiera con Conoco produciendo petróleo en la faja del Orinoco. El costo es tan elevado que lo que es la regalía y los impuestos no puede pagarlo, es decir, porque los costos son muy elevados y las rentabilidades serán muy bajas. De hecho, la rentabilidad del petróleo venezolano está en casi 30% de todo el petróleo que está en el subsuelo. Y todavía pues tiene el tupé de decir que respalda al petro. El petro es un scam, nadie compra eso, nadie lo vende. Es todo muy irónico, porque Maduro dice que respalda al petro, pero si no hay industria petrolera, petróleo que está en el subsuelo vale cero. Ese es su precio intrínseco, ese es su valor intrínseco. Hay que producirlo, pero no se produce. Ahora se va a producir mañana. ¿Quién va a comprar petróleo contaminante? ¿Quién va a comprar petróleo con elevado costo? Ese es el problema. Pero además, ¿quién va a invertir en Venezuela, un país, un estado fallido, donde no hay reglas de juego, no hay rule of law, no hay instituciones firmes, no se respeta la propiedad privada, no se respetan los contratos? Nadie va a un país en esa naturaleza. Nadie va a Somalia a producir una mata de café en Somalia. Así es. Yo quiero preguntarte, ¿crees que puedan estar creando esta empresa nueva, avalada por la constituyente cubana,
que no reconoce ni siquiera Suiza, porque esto fue lo que levantó y disparó las alertas al mundo cuando convocaron, eligieron e instalaron esta constituyente. Repito de nuevo, porque lo digo casi todos los días, violando más de 60 artículos de la Constitución y todos los derechos políticos de los venezolanos. ¿Será que ellos piensan que como están saltando como cotufas todos los casos de corrupción, todos los casos y los presos que ya tienen por el lavado de dinero que hacían en PDVSA, y las cifras son desde 1.200 millones de dólares, dinero robado, dinero utilizado para comprar personajes allá adentro, dádivas, regalos? ¿Será que ellos creen que haciendo otra empresa se salvan de este monstruo que ya está en el mundo descubierto, esta red de mafias y de delincuencia que estaba dentro de PDVSA y que se lo robó todo? ¿Crees que ellos crean que se van a salvar con esta nueva empresa? Lo van a perseguir por los mares, a los barcos venezolanos. Es decir, es natural, y cualquier régimen jurídico, económico lo avala. Tú no puedes transferir los activos si no transfieres los pasivos a la nueva empresa. Entonces no tiene sentido transferir los pasivos. Lo único que yo les recomendaría que hiciera, pónganla en venta y verán que nadie la comprará, ni siquiera en remate. Pero esa se nos va a quedar como una especie de imagen para la historia, es decir, quiebra, desaparece. Pero lo que va a pesar sobre el venezolano es que lo que llamaban la riqueza del subsuelo, que ya no dejó de ser riqueza y no es riqueza porque no se produce, se va a quedar en el subsuelo. Afortunadamente estamos en el trópico, tenemos buen sol, hay buen agua y podemos entonces producir mangos y aguacates. Y hay países que producen mangos y aguacates, países agrícolas en el mundo muy ricos en base al trabajo del campo. El caso de Nueva Zelanda. Le vende leche al mundo y su producción de leche en términos de dólares es más grande que 2 veces la industria petrolera venezolana cuando estaba en su pleno apogeo. Y eso, o sea, lo que Venezuela va a necesitar es, como decía Winston Churchill, la cita recortada porque es muy larga, es sangre, sudor y lágrimas. Trabajo y solo trabajo. Y eso es lo que no le ofrecen a Venezuela, pero eso no lo está haciendo el gobierno, porque lo que hace simplemente es saquear. Y ahora que van a ser perseguidos por el mundo, que ya hay una especie de consenso que se va a estar girando en el mundo de ir a castigar a Maduro en la Corte Penal Internacional, a juzgarlo. Una vez que caiga él, se caen todos detrás de él como un racimo de cambures. Es decir, ahora entonces se enterrará hasta las rodillas y ahí lo sacarán enterrado al gobierno. No digo Maduro porque Maduro es una cosa más dentro del gobierno, porque no tendrán dónde ir. Fíjate, Thais, que la velocidad con las cuales pasan las cosas. A un año de haber creado la Asamblea Nacional Constituyente, ya no tienen dónde ir. Sino Rusia y China, Cuba, Teherán, Irán. Turquía, Estado fallido. Y mañana Erdogan le da otra cosa de la que le dio no hace mucho cuando se hizo más islámico que todos. Entonces mañana le da otra cosa porque tiene que regresar a Europa y entonces lo saca de Turquía. Porque Turquía es muy volátil políticamente. Entonces, ¿qué le queda? Pues, que es mi especulación. A veces me da risa decirlo. Yo mismo lo crié. Es decir, una empresa que va a hacer únicamente negocios con China, Rusia, Irán y Cuba. Estados todos fallidos. Estado fallido chino, que montó con Venezuela la mayor corrupción en el mundo. La corrupción chino-venezolana con el llamado acuerdo chino. Ahí se dilapidaron, ahí te lo puedo demostrar, dólar sobre dólar, 76.000 millones de dólares. En proyectos chinos venezolanos, empresas estatales chinas venezolanas, 36 empresas quebradas en Venezuela. Y todo el mundo podrá visitar en los llanos los depósitos de autobuses y tractores destruidos. Cementerios. Petróleo. Cementerios. Sí. Más o menos algo similar a lo que ocurre en China. En China hay ciudades nuevas, inhabitables, porque no la puede comprar el chino. No tiene salario para comprarla. En China hay aeropuertos que no funcionan, que están nuevos, construidos con toda la tecnología. Pero no hay quien ponga un avión en esos aeropuertos. Y hay puertos, carreteras.
edificios enteros de viviendas que no pueden ser comprados por los chinos, pero hechos con la riqueza, con la riqueza no, porque los estados no producen riqueza, sí la destruyen, con el ingreso de los chinos, en el tamaño del estado chino, ellos entonces, la gran corrupción china ha vivido de producir cosas que el chino no disfruta. Eso forma parte de la gran deuda que tiene China, que el día que reviente la deuda china, pues ese día va a ser duro para todo el mundo. Esa corrupción se montó entre Venezuela y China, en la corrupción chino-venezolana, y que me sorprende que la Asamblea Nacional no haya buscado realmente esa alianza chino-venezolana, esos dos estados corruptos, y demostrarle al país todas las empresas chinas venezolanas que están quebradas. Eso es la gran realidad. Son 36, el famoso ferrocarril que va al llano. Lo han inaugurado 3 veces. Ya hace como un mes allá en China, en unas reuniones que fueron los ministros de aquí, estaban volviéndolo a inaugurar. El principio de la construcción del ferrocarril. Alexander. No se había muerto Chávez y ya tenía 2 inauguradas ese ferrocarril. O sea, no hay empresa china-venezolana sobre pie. ¿Quiénes se robaron eso? Es algo para que la Asamblea Nacional tome las manos en el asunto, y a menos que hayan sido también adquiridos por la política china. Pero te comento, antes de ir a la pausa, ya nos quedan unos segundos para ir a la pausa, comento un negocio chino que ha sido criminal, uno que firmaron hace unos años. El convenio chino para producir y fabricar medicinas aquí en Venezuela. No solo los millones, que ya los millones de dólares que se robaron en este convenio por el tema de las medicinas, ya se recuperará. Pero las vidas que se han perdido, Alexander, ¿cuántos muertos desde que ellos no le dieron las divisas a las empresas y las industrias farmacéuticas? ¿Y cuántos muertos desde que aquí se acabaron las medicinas? Vamos a una pausa, amigos. Ya volvemos. Estamos conversando con el profesor y economista Alexander Guerrero. No va a quedar piedra sobre piedra en Venezuela. Al regreso vamos a preguntarle, ¿cómo se sostiene esto de esta manera? Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Continuamos con ustedes, amigos, acá en Buen Provecho. Estamos conversando con el profesor Alexander Guerrero, quien está redactando el acta de defunción de PDVSA. Sí, aquella empresa maravillosa y que era ejemplo de eficiencia. Esa empresa que es de cada uno de ustedes que me están escuchando. Sí, les pertenece a ustedes, porque es una empresa del Estado venezolano.
Una empresa que en estos casi 20 años recibió más dinero por el excedente de la renta petrolera que ya con la renta normal recibía muchísimos, miles de millones de dólares, pues con el excedente de la renta petrolera, porque hubo una época en la que aumentaron de forma muy desproporcionada los precios del petróleo, pues también, a pesar de ese ingreso adicional que debió haberse guardado y reservado por vía de ley, era obligatorio para quienes manejaban PDVSA en ese momento guardar ese excedente para Venezuela, porque es un recurso de Venezuela y de todos los venezolanos, pues eso también desapareció. ¿Cómo se puede explicar? ¿Cómo van a explicar? ¿A quién le van a rendir cuentas el día de mañana de la quiebra absoluta y total de la empresa Petróleos de Venezuela? Tenemos un mensaje en el Dilo. Nos preguntan ¿cuándo volverán? Sí, Radio Caracas Radio no está transmitiendo en este momento por vía de los radiecitos transistores que nos escuchan las señoras y las personas en sus casas. Hay una falla. La falla es eléctrica. No depende de Radio Caracas Radio, que bastante esfuerzo hace para mantenerse al aire a diario, sino una falla eléctrica. También se quejan del metro de Caracas, se quejan de la CanTV, se quejan del internet, se quejan del agua, se quejan del transporte público, se quejan de la falta de alimentos y se quejan de la falta de medicinas, se quejan de los sueldos y de los contratos colectivos que no se están firmando. Bueno, todo eso que les he descrito es lo que nos ha venido diciendo desde hace muchos meses, quizás más de un año, el profesor Alexander Guerrero. Esa descripción es lo que se conoce en los estándares internacionales como un Estado fallido. Fallido es algo que no existe. Ergo, no hay Estado venezolano. Como él lo dijo hace unos minutos, es como Somalia. Yo les invito a hacer una tarea para la casa. Busquen en Google, los pocos que tengan internet, Somalia. Y cuando comiencen a leer la descripción de Somalia, se van a ver reflejados en ese espejo. Allí no hay nada. Allí no queda nada. Yo quisiera pedirles que dejen de exigir contratos colectivos y todas estas cosas que no les llegan, incluyendo la Caja CLAP, y comiencen a pedir un país. Porque créanme, no lo tienen. Alexander, antes de ir a la pausa, te preguntaba, ¿cómo se sostiene esto? Esto referido al régimen, al sistema comunista que están implementando, a este grupo que está en el poder, ¿no? Le podemos poner varios nombres. Nada, nunca podemos llamarlo gobierno. Pero ¿cómo se sostiene en este estado de desastre? Yo me temo que esto, y lo hemos conversado, yo me temo que estamos en la fase más dura y más difícil de derrotar al gobierno, políticamente. Es decir, aquí tiene que venir alguien del exterior y ayudarnos a salir de esta gente. Porque el venezolano hace cola diariamente para comer. O sea, vive todo el día caminando porque no hay transporte. Es decir, los servicios públicos están en el suelo. Parece una especie de agenda del gobierno de llevar el país a un grado de postración y de pobreza del tamaño a la cual ha llegado, el cual le es muy difícil al ciudadano comprender el fenómeno político y salir a luchar contra el gobierno, sino que su vida se va simplemente en sobrevivir el día. Eso más o menos fue lo que pasó en Cuba, pero eso también pasó en Rusia y eso pasó en los países del este de Europa cuando entraron al socialismo. Ha sido una característica del socialismo en toda su historia. Es decir, el socialismo, si no te mata de hambre, te mata de crimen, que es lo que ocurrió en Europa del Este, sobre todo en Rusia y en China. Son millones, pero cientos de millones los ciudadanos asesinados por el régimen. Y hay un punto en el cual no hay defensión de ninguna naturaleza. Críticos importantes y hombres pensadores a finales de la guerra, entre ellos Hayek, produjo mucha literatura para describir esto, lo llamó el camino de la servidumbre. Eso que hace el venezolano de hoy, que camina todo el día para llegar al trabajo, que anda buscando cómo comer mañana o esta noche, esa crisis humanitaria para sobrevivir el día, porque no le da tiempo para otra cosa, es la mejor forma de poder domesticar a un pueblo y no le da tiempo entonces para la lucha política. La lucha política requiere ya algo en la cabeza
Para eso están los líderes políticos, pero los líderes políticos no tienen aparentemente nada en la cabeza, de acuerdo a jugar por lo que han hecho durante estos 20 años. De manera que me temo que en estas condiciones están dadas como para que este régimen se mantenga. Afortunadamente el mundo se dio cuenta y Maduro probablemente termine en una corte internacional. No solamente Maduro, muchos ministros y muchos hombres terminarán muy feos, las cosas más horrendas, como Bokassa o como Idi Amin Dada en África, es aquellos países que no existían. Es decir, y al final, después de años y años de juicio, pues simplemente terminan muriéndose antes de que sean enjuiciados, porque les daba pena que fueran enjuiciados antes de morir, como le pasó a Milosevic o a Bokassa. Ese es más o menos el camino. Afortunadamente el mundo ya está claro y consciente que Venezuela no solamente es un estado fallido, sino que es un estado narco, que se ha lavado dinero, y hay cadenas totalmente descubiertas de hombres que están en el poder y que no están, y los que estaban han dado información, y en cualquier momento el mundo le va a pedir a esta gente que gobierna cuentas. Muchas de las cuentas, son 4,5 millones de venezolanos en el exilio o en el éxodo de Venezuela, porque Venezuela no se ha convertido en un país para vivir, sino un país para irse. Y ya comenzó a molestarle eso al gobierno, que ya está haciendo las cosas más difíciles para la gente que se pueda ir normalmente, sino ahora que la gente sale en caravanas, porque no hay forma de detenerlos. Entonces, eso me produce mucho estrés, que hayamos llegado a un grado de domesticamiento y de dominio fuerte, de ser totalmente un mundo incivilizado, que no reacciona racionalmente a las grandes necesidades, y a ir a tomar a Miraflores y no dejar un ladrillo encima, es lo que normalmente haría un pueblo con ganas de salir del gobierno. No debería quedar un ladrillo sobre Miraflores. ¿Por qué? Bueno, porque ahí está la culpa de todo lo que ha ocurrido, personificada. El problema es mucho más grave, por supuesto. Alexander, tenemos una llamada en línea. Alonso Becerra. ¿Aló? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alonso. Brevemente, ya tenemos que ir a la pausa. Estamos sobre la hora. Felicitaciones a Alexander Guerrero por esa magnífica cátedra que está dictando al pueblo de Venezuela. Ojalá que este programa sea lo reproducido y emitido por la emisora en varias oportunidades, porque a pesar de la situación por la que atraviesa la emisora, es necesario que este programa, apenas estemos recuperada la señal abierta, sea transmitido. Y al profesor Alexander Guerrero le tengo una interrogante. La industria petrolera, con una transición democrática a la cual se espera y aspiramos los venezolanos, ¿puede salvarse, recuperarse para que no se deje morir? Eso dependerá. Esa pregunta es muy importante, gracias por hacerla. La dificultad es muy grande. Lo que estamos seguros es de que esa industria no podrá ser del Estado. Es decir, estamos seguros que tiene que ser privatizada, porque es la única forma, como sabemos, si hay alguien que tiene dinero, capital e interés en producir en Venezuela petróleo, que es un petróleo complejo, de poco precio, de poco valor, pero de alto costo de producción y además muy contaminante. Es decir, todo lo que es la faja del Orinoco está contaminada por agua, por todas esos residuos que producen petróleo que es extra pesado, que hay que convertirlo en un petróleo mucho más liviano para poder sacarle allí gasolina. En la carretera de Oriente hasta Anzoátegui, por toda la costa se podrá ver, antes de llegar a Barcelona, la destrucción del ambiente, cómo esa gente vive en un ambiente infernal. Eso no pasaría en un país normal, eso pasa en Venezuela. Vamos a una pausa, Alexander. Gracias, Alonso, por tu participación. Ya volvemos, amigos, ya con nuestros últimos minutos de buen provecho y ya con el cierre con el profesor Alexander Guerrero. Ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La
Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Ya estamos, amigos, en Buen Provecho y con nuestros últimos minutitos ya para cerrar este increíble programa con el profesor Alexander Guerrero. Alexander, quiero que sepas que a pesar de no tener la señal abierta, hemos recibido muchísimos mensajes felicitándote a ti por estar con nosotros, hablar tan claro, decir las cosas como hay que decirlas. Yo creo que debemos transitar, luego, además de la sangre, sudor, lágrimas y el esfuerzo por el trabajo que nos toca para recuperar a Venezuela, de esto debe venir acompañado de la transparencia, de hablar claro, de rendir cuentas. Eso tiene mucho que ver con la civilidad que tanto le hace falta a este país. Estamos con nuestros amigos desde el Periscope y nos dicen saludos desde Orlando. También nos dicen, pero no logro ver los nombres bien porque son fotografías que nos está mandando nuestro equipo de producción. Saludos amigos míos, los escucho cada mediodía que puedo desde Santiago de Chile. Nos hablan del señor que está en la fiscalía, ni siquiera lo nombro. Yo soy legalista, yo soy respetuosa del marco legal venezolano. Así que para mí esas personas no existen. Quiero oírlos en mi radio, me dicen, me hace mucha falta. Bueno, ya les hemos explicado que están haciendo esfuerzos, pero de nada valen los esfuerzos técnicos de la emisora si en Venezuela el sistema eléctrico, los cables, las vías, todo lo que le lleva a usted energía eléctrica a su casa está podrido por falta de mantenimiento. El sistema eléctrico te muestra esa condición de ruina del sistema eléctrico venezolano, te muestra exactamente la cara del petróleo, de lo que ha ocurrido. Porque está muy relacionado su existencia a tener una industria energética integral y acoplada y productiva. Pues ellos muestran cómo está la industria petrolera. Es un reflejo. Requiere electricidad para poder operar. Te podrás imaginar el drama. Nos dicen también la señal de RCR desapareció desde el martes. Se escucha nada. Así es. Escuchándolo desde Florida, Boca Ratón. Feliz tarde amigos, estoy en Colombia, estoy escuchándolos desde la Florida. También versos de un tuitero, un amigo consecuente de este programa, nos saluda desde Colombia. Saludos, hoy estoy en Colombia para no perder la información veraz. Alexander, hay muchos vendedores de espejismos en estos momentos que están ofreciendo ir a unas elecciones. Ya hemos hablado que estamos en un estado fallido. En traducción venezolana, el país está para patas arriba. Tienes un minuto para responderme. ¿Qué le dices a estos vendedores de espejismos que están invitando y confundiendo a los venezolanos llamándolos a unas elecciones? Bueno, la gran verdad, y ellos la sienten, de hecho desaparecen y aparecen así como los eclipses de golpe, es que el curso político de ellos dejó de vender. La gente está realmente decepcionada de todos. Creo que no queda nadie. La única persona que queda, realmente, y le dieron golpes ayer, criminales, es María Corina. Del resto no queda más nadie. Afortunadamente ella no pierde la fuerza de ir a la protesta política, de conversar con el venezolano, buscando eso. Sí hay, claro que hay esperanza.